Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según sea el momento en que nos está sintonizando. Les saluda a su amigo y hermano Gabriel López Muñoz. En esta ocasión, para llevar a cabo nuestro estudio de la lección 16, el Espíritu Santo de Dios, de nuestro estudio bíblico introductorio. Y para esta lección se recomienda que hagamos la lectura de Salmo 51 y el Salmo 139. Ya sabe, lo puede hacer antes de empezar esta lección. Es importante que se haga esta lectura. Muy bien, empezamos. Un poder que no se puede medir. En la lección anterior, usted aprendió que el único y verdadero Dios es el Padre del Señor Jesucristo. En esta lección veremos que el Espíritu de Dios es el poder mismo del Padre Celestial. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Lo que nos dice Génesis 1:1. Piense en todo el trabajo que envuelve la construcción de un edificio grande. Considere el planeamiento y preparación, la necesidad de hombres peritos en los distintos oficios, todos trabajando juntos. ¿Qué cantidad de pensamiento y energía se necesita? ¿Cuánto pensamiento y energía entonces se habrá empleado para crear el cielo y la tierra? El profeta Jeremías exclama en 32 y versículo 17. Oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. Lo que sigue diciendo Génesis 1:1. El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra. Además, leemos en Job 26 y versículo 13. Su Espíritu adornó los cielos. Y en Salmo 104, versículo 30. Envías tu Espíritu, son creados y renuevas la faz de la tierra. En un bello pasaje, el salmista David describe la forma en que Jehová está presente en todas partes por medio de su propio Espíritu. En Salmo 139, versículos 7, 8 y 12, dice: ¿A dónde miré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú, y si en el Seol hiciere mi estrado, allí tú estás. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como en el día. La Biblia fue escrita por el Espíritu de Dios. El poder de Dios fue usado además para dirigir las mentes de los hombres que escribieron la Biblia. No escribieron sus propias ideas, al contrario, fueron utilizados por Dios para escribir las palabras de Él. Así pues, leemos en 2 de Pedro 1:21 que dice: Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Cuando hablamos de profecía, generalmente entendemos que se trata de predecir el futuro, pero en la Biblia la palabra profecía significa hablar la palabra de Dios, ya sea con respecto del pasado, presente o futuro. Usted habrá notado que Pedro describe el Espíritu de Dios como su Espíritu Santo. La palabra santo designa algo que es apartado para el servicio de Dios y por consiguiente es digno de reverencia. El Espíritu Santo es el nombre que se da en el Nuevo Testamento al Espíritu de Dios que obra para salvación, o sea, el poder que emana de Dios, el Espíritu Santo y el Señor Jesucristo. Por el Espíritu de Dios se hizo posible el nacimiento del Señor Jesús. Así el ángel le dijo a María en Lucas 1, versículo 35. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Usted notará aquí que el Espíritu Santo también se llama el poder del Altísimo. Cuando Jesús fue bautizado en el río Jordán, también recibió el Espíritu Santo sin medida. Pedro describe en Hechos 10, versículo 38. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Y Juan el Bautista afirma en Juan 3 y versículo 34.
Porque el que Dios envió, las palabras habla de Dios, habla pues Dios, no da el Espíritu por medida. Todo poder le fue dado a Jesús, permitiéndole hacer muchas señales y milagros a otros hombres del Antiguo y del Nuevo Testamento. Dios les dio una porción de su poder, pero ningún otro jamás ha sido apto para poseer el grado de poder que Dios le dio a Jesús. El Espíritu de Dios no es una persona. A veces la Biblia habla como si el Espíritu fuera una persona. Por ejemplo, en Hechos 13, versículo 2, se nos relata: Dijo el Espíritu Santo, apártame a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. En realidad, esto es simplemente una manera de decir que Dios actúa y se comunica con los hombres por medio de su poder o espíritu. En este caso, Dios dijo a los ancianos de la iglesia de Antioquía por medio de su espíritu que enviarían a Bernabé y a Saulo en una misión especial. De una manera similar, el profeta Zacarías habló en el Antiguo Testamento de Las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu por medio de los profetas primeros. Esto lo dice en Zacarías 7 y versículo 12. Y también David dijo en 2 Samuel 23 y versículo 2: También David dijo, el espíritu de Jehová ha hablado por mí, y su palabra ha estado en mi lengua. El Dios de Israel ha dicho, me habló la roca de Israel. El Espíritu de Dios no es una persona solamente, es el poder por medio del cual Dios hace las cosas. El Espíritu llega a los discípulos. Antes de subir al cielo, Jesús prometió a sus discípulos que recibirían el Espíritu Santo. Les dijo que se quedaran en Jerusalén, ya que Vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. es lo que dice Hechos 1:5. Y en Hechos 2, versículos del 1 al 3, leemos que mientras los discípulos esperaban el Espíritu Santo, descendió a ellos. Vino con un ruido como de un viento recién que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Lenguas como de fuego se vieron sobre cada uno de ellos, siendo esto una señal de que el Espíritu Santo les había sido dado desde aquel entonces. Quedaron capacitados para realizar muchos milagros, tal como Jesús les había prometido. Vamos a ver cómo dice Hechos 2, versículos del 1 al 3. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. El Espíritu también viene a nosotros. Hemos visto que aquellos que escribieron la Biblia fueron inspirados por el Espíritu Santo. Además, Jesús dijo cierta vez: Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Juan 6 y versículo 63. Cuando leemos la Biblia con reverencia, constancia y amor, estamos recibiendo el Espíritu de Dios. La lectura bíblica puede producir un cambio maravilloso en nuestra vida, ayudándonos a complacer más a Dios. Leamos pues la palabra de Dios con oración y con diligencia, recordando las palabras de Pedro en su primera epístola. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ellas crezcáis para salvación. Primera de Pedro 2 y versículo 2. ¿Qué hemos aprendido sobre el Espíritu Santo? Tenemos 7 puntos aquí que nos dice: punto número 1, el Espíritu de Dios también es llamado Espíritu Santo. Es el poder de Dios por medio del cual Él hace todas las cosas. Punto número 2, Dios está presente en todas partes por su Espíritu. Punto número 3, la Biblia fue escrita por medio del Espíritu de Dios. Punto número 4, Jesús fue concebido por el poder del Espíritu. Punto número 5, todos los profetas de Dios recibieron una porción del Espíritu, pero a Jesús le fue dado sin medida. Punto número 6. Después que Jesús subió al cielo, el poder del Espíritu Santo fue dado a sus discípulos.
Y punto número 7, al leer la Biblia nosotros nos llenamos del Espíritu de Dios contenido en su palabra. Muy bien, tenemos algunas reflexiones acerca de nuestra lección 16 y la número 1 dice, en la Biblia el poder de Dios es llamado su Espíritu Santo porque es el poder que emana del Creador. Punto número 2, según la lección, la palabra santo quiere decir apartado para el servicio de Dios. Por eso vemos que el Espíritu Santo es el poder de Dios, apartado para la obra de la salvación. Punto número 3. El ángel del Señor, hablando a María en Lucas 1, versículo 35, le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Concluimos entonces que el Espíritu Santo y el poder del Altísimo son una misma cosa. Reflexión número 4. Dios está en todas partes por medio de su Espíritu. ¿A dónde me iré de tu Espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Salmos 139, versículo 7. Reflexión número 5. ¿Qué señales exteriores les fueron dadas a los discípulos cuando recibieron el Espíritu Santo? Vamos a Hechos 2 y versículos del 1 al 4. Cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablaran. Reflexión número 6. Según la lección, ¿hay algún sentido en que podemos recibir el Espíritu Santo hoy en día? Claro que sí, por medio de la lectura de su palabra, estudiándola y comprendiéndola, escudriñándola, como dijo el Señor Jesucristo. Entonces, de ahí obtenemos nosotros el Espíritu de Dios. Muy bien amigos, esto ha sido nuestra lección 16. Esperamos si le haya sido de mucha utilidad. Ya sabe, como siempre, si tiene alguna duda o pregunta, no dude en llamarnos. Si gusta hacerlo vía telefónica, estamos en el 33 10 19 38 38. Y si gusta hacerlo vía electrónica, estamos en estudiosbiblicosmexico@gmail.com o www.labiblia.com. Ahí estaremos para atenderle con mucho gusto y no se pierda nuestra próxima lección, la número 17, que se titula Los dones del Espíritu Santo. Va a estar muy interesante también. Pues bien, sin más, despide su amigo y hermano